Qué bendición, hermano. Estaba disfrutando al máximo. No dan ganas, ¿verdad?, de dejar de adorar al Señor. Qué lindo el equipo que Dios ha puesto aquí. Qué bendición. Muchas gracias a todos los que hacen posible que nos podamos reunir y glorificar al Señor. Para este mensaje, fíjense que yo quería pedirle a Aarón, pero no sé si Aarón, hasta Aarón. Llamen a Aarón, por favor, porque quiero pedir un favor. A Aarón, si me pudieras tú, si te sientas por aquí con un micrófono y me ayudas a leer los pasajes bíblicos, porque hoy vamos a leer bastante Biblia y entonces para que ustedes lo sientan bien interactivo, vamos a hacerlo así. Y cuando salgan los versículos, tú y yo vamos primero Dios, que todo nos salga bien. Este mensaje de Navidad siempre me recuerda algo que sucedió en Colombia, que dicen que allá por el año 2010, 2011, después de 50 años de conflicto armado, al final estaban animando a los rebeldes que regresaran a sus casas y dejaran ya las armas. Y una de las maneras que el ejército usó para que la gente volviera a su casa fue una operación que le llamaron Operación Navidad. Y consistía en decorar los árboles cercanos a la base donde estaban los insurgentes en la selva. Tenían luces activadas por sensores de movimiento y cuando uno de ellos se acercaba, el árbol de Navidad se iluminaba y aparecía un mensaje que decía: si la Navidad puede llegar a la selva, tú también puedes volver a casa. Desmovilízate. En Navidad todo es posible. ¿Qué les parece? Y más de 300 personas se desmovilizaron y regresaron. Y eso a mí me hace ver que la Navidad tiene algo en todo, porque estamos hablando de Colombia, en toda América Latina, que resuena en las personas. Me imagino que algunos extrañaban las reuniones familiares alrededor de la cena de Navidad. Otros quizás extrañaban el ambiente de fiesta, de licor, que disfrutaban antes. Lo que me dice todo esto es que la Navidad sí es un tema importante en las familias en toda América Latina, pero lamentablemente es importante por las razones equivocadas. Miren, siglos atrás alguien tuvo la genial idea de celebrar el nacimiento de Jesús. Y realmente era una cosa linda. Yo me lo imagino a esta persona, alguien enamorado del Señor, contento, agradecido por la obra de Cristo en su vida, y se les ocurrió hacer esto. Pero eso fue siglos atrás. Y con el tiempo se perdió el espíritu de esa idea. Realmente ustedes saben que no se sabe el día en que Jesús nació, pero es algo simbólico, ¿verdad? Que todos sabemos que se está celebrando eso. Pero hoy hay de todo menos al Salvador de la humanidad. Hay compras, hay regalos, hay paseos, comida, fiestas, licor, de todo, pero menos la razón por la cual se celebra la Navidad. Y es que la Navidad viene de la palabra natividad, que quiere decir el nacimiento. Y por supuesto, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es realmente una cosa que parte de lo que el apóstol Juan escribe y dice: es que miren, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor y el amor le hace a Él dar. Miren qué cosa más interesante. La motivación de Dios para dar es el amor. Por eso cuando damos nos parecemos a Dios. Nos perdemos algunos esa bendición de sentir esa experiencia al dar. Nos perdemos de esa experiencia, porque Él da lo mejor que tiene, que es a su único Hijo. Y entonces eso es lo que se celebra en la Navidad, ese hecho de que Dios nos amó tanto a pesar de nuestros errores, pecados y problemas, y entonces envía a su Hijo. Pero eso de enviar a su Hijo es todo un acontecimiento increíble, bien registrado en los evangelios, que eso es lo que nosotros celebramos, esa venida de Jesús aquí a la humanidad. Entonces ahora sí vamos a pedirle aquí a Aarón que me ayude a leer en Mateo 1. Vamos a ir parando cuando yo te diga para ir compartiendo este pasaje.
Los primeros 17 versículos hablan de la genealogía de Jesús y luego a partir del versículo 18 cuenta cómo fue que ese acontecimiento de que Dios dice, va a venir mi hijo al mundo, cómo es que sucede. Este es el relato de cómo nació Jesús en ese tiempo. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Amén. Detengámonos ahí. Es bien importante entender que en aquel tiempo la expectativa de vida era apenas de 40, 45 años, ya sea por enfermedades, tanta guerra que había. La gente no vivía mucho. Entonces, bien jovencitos comenzaban las familias. Los hombres, 18 años, ya estaban listos para empezar un hogar. Y a las mujeres, pues una vez les venía su menstruación, estaban listas para concebir, estaban listas para casarse. Sé que algún adolescente de entre 14 y 17 años debe saber que María tenía esa edad más o menos. Esa es la edad que tenía ella. Y era un matrimonio que ya se había arreglado, ya estaba convenido que ella se iba a casar con José. Entonces, esto era realmente un contrato. Y en la cultura judía no se permitía que tuvieran relaciones sexuales esta pareja que estaba en compromiso de matrimonio, sino hasta que recibían la bendición de Dios y comenzaba ese matrimonio. Eso realmente refleja la voluntad y el diseño de Dios para nuestra vida sexual. Por supuesto que no todos seguimos el diseño de Dios y es algo que debemos de entender, que Dios quiere lo mejor para nosotros y eso lo encontramos en la Escritura. Entonces, el que José se quisiera divorciar de María antes ya de formalizar el matrimonio, era por eso, pues porque había un contrato y entonces él pensó en no hacerle mal a esta niña, pues porque lo que le tocaba era que él denunciara ante las autoridades religiosas y que luego castigaran a esta jovencita, incluso hasta con la muerte. Pero era un buen hombre, así es que él decide mejor hacerlo de una manera que nadie se dé cuenta y desaparecer. Y ahí seguimos con el pasaje. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escuchan la misión de Jesús a la tierra. Dice, la misión de Jesús es salvar a su pueblo de sus pecados. Salvarte a ti, salvarme a mí de nuestros pecados. Quiere decir que el resultado de nuestras malas acciones o del pecado básico, que es vivir en rebeldía, no tomar en cuenta a Dios, el resultado de eso es la condenación. Y hay una pérdida también de la bendición de Dios aquí en vida y luego en la vida eterna una condenación eterna. Entonces, esa es la misión de Jesús. Él viene para eso. Y si Jesús vino a salvar a los perdidos, hermanos, si Jesús vino a ayudar a las personas a ser liberadas de sus pecados, hay tres cosas que te quiero preguntar a ti. ¿Has recibido tú ya esa salvación por la gracia de Dios? Porque sabes que, ¿qué es lo que nos merecemos nosotros? Si Dios fuera justo, lo que nos merecemos nosotros es la condenación. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios, que Él no nos da lo que nosotros nos merecemos. Él nos da realmente el perdón. Pero para eso tuvo que enviar a Jesucristo para que muriera en la cruz y a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos tener ese perdón. Entonces, te pregunto si has recibido esa gracia en tu vida de ser salvo. Y si ya lo hiciste, ¿no crees que si Jesús tuvo esta gran misión, por qué nosotros no la vamos a tener? El cristianismo, hermanos, es una religión, dijéramos, ¿verdad?, que no se vive a solas. Nosotros, nuestro origen, nuestro ADN,
Nuestro llamado de ser cristianos es siempre estar compartiendo con los demás la fe que tenemos. Ese es el destino de todo cristiano. Y lo reconocen hasta la gente que no es cristiana. Todos los cristianos tenemos en nuestra vida esta misión de ayudar a que otras personas no se vayan a la condenación eterna. Y la tercera cosa que te pregunto es, ¿qué te impide unirte a la misión de Jesús? Sabes que hay muchas cosas que tú pudieras hacer y que te hacen sentir bien, vean. Lugares donde tú puedes dedicar tus talentos, tu tiempo, dar dinero a causas y todo, pero la causa más importante es la causa por la cual Jesucristo vino a la tierra. ¿Sí o no, hermano? Esa es la causa más importante. Esa debe ser nuestra primera causa a la cual debemos invertir tiempo, recursos, nuestro dinero, nuestros talentos. Es la causa de predicar el evangelio para que otras personas vengan al conocimiento de Cristo. Así que sigamos leyendo. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Bueno, gracias, ahí está la primera historia, el primer relato bíblico de cómo es que sucede esto de que Dios se hizo hombre. Esta es la historia un poco para nosotros de Dios. Si es el Dios del universo, ¿por qué lo hace tan complicado? ¿Por qué hace que estos dos pobres, ¿verdad? José y María, les toque cambiar su vida por completo a causa del plan de Dios? O sea, lo que vamos a seguir comentando en el mensaje. Vamos a ver entonces la segunda historia. Esta historia se encuentra en el evangelio que escribe el doctor Lucas, a quien el apóstol Pablo se dirige como el médico amado. Ahí entendemos entonces que era un médico. Y aquí es bueno destacar algo. Imagínense una persona de ciencias, una persona de letras que está sirviéndole en el reino de Dios. Y él siente que su llamado es a esclarecer las cosas de la doctrina cristiana para que sepan cómo se hicieron. Entonces usa sus talentos, su capacidad investigadora y pone en escrito la historia de Jesucristo. ¿Qué te parece? Dios usa los talentos de las personas para extender su obra en el mundo. ¿Qué entrenamiento profesional tú tienes que puedes ayudar a expandir la obra de Dios? Sabes que no podríamos lograr lo que hacemos sin los dones y talentos de los miembros de la iglesia. Después, desde que vieron esta presentación musical, Emma ahí tocando su violín, y allá los hermanos de Transformación Café, increíblemente ya prepararon, yo le llamo el mini kit de cena navideña, ¿verdad? Que ustedes se van a llevar hoy, si una familia de 5 o 6 que lleven sus mini kit, ya arman su buena cena, hermano, va a estar interesante eso. Y la adoración, la alabanza, el streaming para Facebook, allá pues estos jóvenes que están, yo espero que estén viendo el mensaje también, ¿verdad? Pero están bien enfocados en que esto salga al aire, usan como 4 computadoras. Imagínense qué talento hay ahí. La atención a los niños, los hermanos anfitriones, el trabajo con los jóvenes y todo lo que no tenemos porque falta talento ahí que hay. Hay talento aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué más habrá? Tendrás tú, bueno, antes de eso, acabo de mencionar a todos los voluntarios que hacen posible esta experiencia tan linda. ¿Por qué no les damos un aplauso a todos ellos de agradecimiento? Y el aplauso significa que de veras estamos contentos, ¿sí o no, hermano? Del servicio que dan, desinteresado, abnegado. Muchas gracias. Pero ¿qué tal? ¿Qué más entrenamiento habrá aquí entre ustedes? ¿Cuántos psicólogos habrán? ¿Médicos? ¿Cuántos ingenieros? ¿Qué sé yo? O personas que saben hacer cosas con sus manos. Aquí hay algo que nosotros disfrutamos mucho y es un chuco que hace la hermana Maribel, fíjense.
y ella es la única, ahí no hay otro como ella. Y hoy, para el 31, un día de estos, le vamos a tener ahí unas porciones a los que tomamos chuco, pero es una cosa maravillosa. Entonces, imagínense, no solo cosas profesionales, ¿verdad? De estudio, pero habilidades que tú tienes y que están ahí, que no las estás poniendo al servicio del Señor. Lucas es un ejemplo de una persona que tiene talento, tiene formación profesional y la está ocupando en un proyecto que Dios le puso en su corazón. Imagínense, ahora es uno de los evangelios, es decir, de los libros más leídos en el mundo, es la historia de Jesucristo desde la perspectiva del doctor Lucas. Hay muchas oportunidades para que amemos a la gente a través de los talentos que Dios nos ha dado. Sigamos leyendo entonces. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén, de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Amén. Hablando de este censo, esto no es nada místico o misterioso. Esto es lo que hacen los gobiernos, contar la población para asignar recursos. Entonces, esto es lo que estaba haciendo en este momento el Imperio Romano, y les dijeron: a donde ustedes nacieron, allá tienen que ir a empadronarse, como quien dice, ahí está la partida de nacimiento, ahí tienen que ir. Y empezaron a viajar toda la gente a sus lugares, y coincidió que María estaba a punto de dar a luz. El censo está comprobado históricamente. Hay un historiador famoso que se llamaba Josefo, contemporáneo de Jesús, que menciona ese censo en sus escritos. Versículo 6. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Qué interesante, me captura a mí varias cosas aquí. Es lo espectacular que es esto. Pasamos de la novela de María y José, que están teniendo tantas dificultades para llevar a cabo la voluntad de Dios, y pasamos ahora a otro momento espectacular en que toda la gloria de Dios se manifiesta. Y allí yo les digo a los muchachos del grupo de alabanza, ahí está el fundamento de la alabanza, ¿verdad? Dice que alababan los coros celestiales, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. Es legítimo cantar al Señor con todo el corazón y hacerlo así para alabarlo a Él, darle gracias por lo que Él está haciendo. En este caso, pues enviando a su Hijo Jesucristo aquí a la humanidad. Y lo que me llama mucho la atención es que es tan grandioso este acontecimiento que el firmamento, los ángeles, cosas sobrenaturales están pasando, pero cuando les dice vayan a ver al niño, la señal es que está ahí acostado en una cosa para darle comida a los animales, que se llama el pesebre, y le han puesto unos trapos para hacerlo un poco acolchonadito, y esa es la señal de que va a estar ahí. Es un contraste
demasiado. ¿Cómo ese Dios del universo hace que su hijo nazca en las condiciones? En ese momento, ellos eran indigentes, pues, porque no tenían dónde vivir, dónde quedarse. Y tuvieron que esperar que alguien les ayudara para poder hacer este gran acontecimiento, el nacimiento de Jesús. Pero todo esto es súper simbólico, ¿verdad? Grandísimo, grandioso para nosotros, ¿verdad? El Dios del universo no vino aquí a lujos, a tener grandes cosas, sino que lo más increíblemente limitado en recursos económicos, bien limitados, allí creció Jesús. Y también creció con el prejuicio de la gente, creció él, dice Isaías cuando menciona cómo fue la vida de Jesús, dice varón de dolores, experimentado en quebrantos. Toda su vida tuvo él que sobrellevar esa situación que la gente se burlaba de él porque no tenía papá. Y los fariseos, él ya grande en el ministerio, en una ocasión le dicen, ¿y dónde está tu papá? Pues, pero lo decían con un sarcasmo para burlarse de él, porque él creció con eso. Imagínense crecer con ese estigma de un niño sin papá, le dicen bastardo en aquel tiempo. Pero el Señor Jesús creció así con todas esas cosas. Hay varios salmos que describen cómo hasta canciones le dedicaban para los borrachos, dice, cantando canciones de menosprecio para este niño que estaba sufriendo eso. Entonces, ¿qué señal más importante, verdad? El Salvador del mundo viene, pero en esa señal de pobreza, digamos, de humildad, de limitación económica, pero que en esa manera él no tuvo ningún problema para cumplir la misión que su padre le había dado. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Qué gran ejemplo para nosotros, que nunca pensemos que la cosa económica es un problema para hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Me están escuchando, hermano? Y lo voy a repetir, ¿verdad? Que nunca pensemos que el dinero es una limitante para hacer la misión que Dios nos ha llevado. En una ocasión Jesucristo quería cumplir un acto profético, una señal profética que era entrar a Jerusalén sentado en un burrito. Hoy sería el equivalente en un carro, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? No tenía burrito el Señor, andaba a pie. Entonces dice, ven aquel burrito que está allá, vayan a desamarrarlo. Y si alguien le dice algo, díganlo, el Señor lo necesita, ya lo va a regresar. Es como que yo le dijera a Aarón, mira, ves aquel Mercedes-Benz que está allá. Anda a abrirlo y te lo traes. Si alguien te desea algo, dile que el pastor lo necesita. Te apuntarías ahí a esa misión. Pero literalmente, Jesús no tenía recursos económicos, pero nada le impedía hacer, y nada le impidió hacer que cumpliera cada señal profética que él tenía que cumplir cuando estuvo aquí en la tierra. Sigamos leyendo. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que los ángeles le habían dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Una pequeña pausa. Esta es una de las señales que los estudiosos creen que María era una de las fuentes que Lucas consultó para hacer este evangelio. Sigamos. Los pastores regresaron a sus rebaños
glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Entonces, amén. Estaba emocionado oyendo. Hasta ahí vamos a dejar el relato. Ya vimos el de Mateo, que nos narra toda esa tensión, la novela, ¿verdad?, de José y María. Luego vamos a de Lucas, que da detalles de cómo ocurrió, cómo fue todo eso cuando el Señor vino al mundo. Y necesitamos ver la tercera perspectiva, que es la perspectiva del apóstol Juan. Se cree que el apóstol Juan era el discípulo más joven. Por cierto que Jesucristo, la mayoría de sus discípulos eran jovencitos, de adolescentes a veinteañeros, eran personas bien jóvenes. Y Juan escribió su evangelio muchos años después de que se escribieron los primeros evangelios. El evangelio quiere decir la historia de la vida de Jesús. Y él tenía algo en mente cuando lo escribió. Juan, cuando habla del nacimiento de Jesús, no da detalles, sino que él más bien está bien filosófico, dando la idea de que por qué vino Jesús, quién era él. Y así en un versículo, un par de versículos, él cuenta la historia de por qué vino Jesús al mundo y quién era él. ¿Quieren oírla? Vamos a leer entonces Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Entonces la palabra se hizo hombre. Ahí está. Toda la historia, la razón de por quién era Jesús está ahí. El verbo, dicen otras versiones, ¿verdad?, la palabra, pero es la palabra creadora de Dios. Cuando Dios en Génesis dice, y dijo Dios, hágase la luz, ¿verdad? Y todo, a la palabra de Dios, las cosas sucedían. Entonces Jesús era esa palabra. Ella existía antes de todas estas cosas, lleno de amor inagotable y fidelidades. Entonces la palabra se hizo carne. También quiere decir puso habitación entre nosotros. Hizo una casita aquí, ¿verdad? Y se vino Dios, se humanó y habitó entre nosotros. Por eso es que apareció entre las personas más sencillas, porque tenía que experimentar todas las dinámicas humanas. Así es que ahí tenemos los 3 relatos. Vimos primero, ¿cuál vimos? ¿De qué evangelio? Mateo. Después vimos el de Lucas. Y aquí en un versículo el apóstol Juan nos dice que Jesús existía desde antes y que Él era esa palabra creadora y que esa palabra creadora se humanó y habitó entre nosotros. Entonces, este nacimiento de Jesús es lo que Isaías, un profeta antes, muchos siglos atrás, había dicho. Y dijo así, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Esta es la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Como recordarán, estas son las palabras que el ángel le recordó a José en sueños para que él creyera que era algo de Dios lo que iba a pasar. Así es que esto es lo que los judíos habían estado esperando, que naciera el libertador, pero ellos pensaban que era un libertador de los romanos y que iba a establecer una cosa política. De hecho, cuando Jesús se va en el libro de los Hechos, capítulo 1, y él ya se va y le dice, señores, ya me voy, ¿tienen alguna pregunta? La pregunta que le hacen los discípulos es política. Señor, ¿ibas a restaurar el reino ahorita? Vamos a ser nosotros los ministros de seguridad, de finanzas y todo. Y Jesús le dice que no deben interesarse en ese momento, sino que van a recibir poder para que puedan dar testimonio de Él. Y ahí nace la iglesia, cuando viene ese bautismo de fuego para los primeros discípulos. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos? Rápidamente, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de estas escenas tan increíbles
Me gustaría primero analizar qué aprendemos de esos padres, de José, de María. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la bendición que tuvo Jesús de tener esa clase de padres? Padres que no dudaron en pagar el precio, en que fuera cualquier consecuencia para poder obedecer a Dios. Podemos decir que fueron padres obedientes a Dios. Padres obedientes a Dios. ¿Y tú eres obediente a Dios? ¿Le obedeces al Señor? ¿Sabe que la iglesia hoy en día somos una iglesia acomodada? Esa es la realidad. Buscamos lo cómodo y cuando hay algo que la palabra de Dios nos dice, pasemos la página, ¿verdad? Esto quizás está hablando en símbolo, ¿verdad? No es algo para que lo hagamos ya. Pero sin importar la edad que tengas, si eres un niño, un adolescente, un hombre maduro, mujer, o ya mayor de edad, te pregunto si eres obediente a Dios. O hazte esta pregunta: ¿qué área de tu vida tiene tal influencia sobre ti que si Dios te pidiera que la dejaras, no podrías renunciar a ella? ¿Qué es esa cosa que tú sientes que no podrías vivir o funcionar sin ella? No sé qué puede hacer. Algunos que creen que necesitan dinero, necesitan cosas, necesitan que les digan cosas, necesitan verse bien, imagen. Y creen que eso es lo que necesitan para vivir. O una relación que no honra a Dios, una relación pecaminosa. Tienes tu esposa y estás allá, no solo considerando, sino que estás en una relación que no es correcta, que no honra a Dios. Estás traicionando el pacto matrimonial. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será lo que te ata, lo que no te deja? Que si Dios te dijera, déjalo, tú tendrías un gran conflicto en tu vida. ¿Te pasaría lo que le pasó al joven rico cuando llegó diciendo, Señor, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, no, hombre, está fácil. Solo vende todo lo que tienes. Haz un cheque bueno y se lo das a la organización caritativa más eficiente del mundo y ya, y te vienes y te haces mi discípulo. Y sé que ese joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Todo lo que Jesús le estaba haciendo ver era que dónde estaba su corazón. Su corazón estaba en eso que él creía que no le podía faltar. Vas a ser como aquel que Jesús le dijo, sígueme. Y él dijo, Señor, es que tengo que enterrar a mis padres y después te voy a seguir. Y lo que quería decir era que él iba a cuidar de sus papás hasta que murieran. Y entonces lo iba a seguir. No es que hoy se habían muerto. Entonces, no siguió a Jesús. Entonces, bueno que sepas todo lo que José y María renunciaron por obedecer al Señor. Renunciaron a la boda de sus sueños. Ya no se pudieron hacer esa gran boda que tenían ellos planeada. Tuvieron que dejar su país, su familia, sus amigos, porque Dios les dijo, váyanse para Egipto, y se fueron para otro país. Tuvieron que conformarse, en lugar de un buen lugar, un buen hospital para tener a su niño, tuvieron que dar a luz en un lugar que ni siquiera ni nuestras mascotas nosotros hubiéramos dejado que nacieran ahí. Lo hicieron porque para ellos era más importante obedecer a Dios que lograr sus propios deseos. ¿Me estás escuchando, hermano? Por eso lo hicieron ellos, porque ellos entendieron que era más importante obedecer a Dios que lograr sus propios deseos, y entonces dijeron, sí, Señor, lo vamos a hacer. Así que quiero decirte algo, una conclusión importante. El mejor regalo que tú le puedes dar a las personas que amas en tu vida, ¿sabes cuál es? El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, es una vida de obediencia a Dios. ¿Sí o no, hermano? Es el mejor regalo. Cuando tú obedeces a Dios, todos somos bendecidos. La gente es bendecida, tu familia es bendecida. Si has recibido a Jesús en tu corazón, debes saber que el Espíritu Santo te guía cada día. Solo espera que tú seas obediente. Entonces Dios te va a llamar a hacer cosas.
Es importante que esa experiencia de que Jesús vino a la tierra y fue anunciado y vino a cumplir una misión, eso sucedió para que tú y yo pudiéramos tomar una decisión. Se cuenta la historia de un joven misionero en los Estados Unidos. Fue a finales de los años 1800, hubo un gran movimiento misionero en las universidades élite de los Estados Unidos. Estoy hablando de Harvard, Yale, todas esas universidades, que hubo un avivamiento entre todos esos jóvenes y se hizo lo que se llama el movimiento voluntario misionero, el movimiento misionero más grande que ha habido. Llegó un momento que ellos habían enviado 20,000 misioneros desde los Estados Unidos a muchas partes del mundo. Y había un muchacho muy adinerado que los papás se sintieron bien defraudados porque él prefirió irse misionero y no trabajar con su papá. Estaba tan enojado el papá que le dijo que no regresara mejor y que se regresaba, que no le fuera a pedir trabajo. Estaba bien enojado el papá. Y se fue este muchacho, se llamaba William Borden, y 25 años, educación universitaria la mejor. Y él tenía este sueño, esta pasión en su vida de alcanzar a gente del mundo musulmán. Así que se fue a aprender el idioma a Egipto, pero lamentablemente a los meses de estar ahí contrajo una enfermedad tipo meningitis y murió a los 25 años. ¿Se imaginan qué dolor, qué tristeza para sus papás? Pero cuentan que cuando sus restos llegaron y le dieron a los papás sus pertenencias, venía una Biblia que este muchacho tenía, pero bien marcada, llena de notas. Era su vida esa Biblia. Y ahí tenía muchas, es como un diario que él llevaba ahí. Dice que lo primero que había en esa Biblia es una palabra, una frase que decía, sin reservas. O sea que él lo dejaba todo. Sus papás siguieron hojeando la Biblia. Más adelante había una fecha que coincidía la fecha que el papá le dijo que no volviera, que no le iba a dar trabajo. Él escribió ahí sin vuelta atrás. Estaba decidido. Y cuando él ya estaba a punto de morir, escribió él ahí, sin remordimientos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué muchacho más admirable. Dicen que eran muchos misioneros jóvenes los que morían, pero ellos mismos en su lecho de muerte mandaban cartas a los Estados Unidos diciendo, manden más misioneros, aunque nos muramos todos, decía. Miren qué cosa había, qué había en estos jóvenes que les hacía actuar de esa, menospreciar sus vidas para servirle al Señor. Pero dice que cuando los jóvenes oyeron la historia de William Borden, mucho más, miles de jóvenes salieron a los campos misioneros. Su vida no se desperdició, fue una semilla que se sembró un corazón obediente al Señor. Así que vamos a nuestra aplicación de vida. Piensa en el futuro, hermano, no importa la edad que tengas. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Yo sé que algunos cuando estamos jóvenes ni pensamos en eso. Creemos que la vida va a durar para siempre. Pero miren, jóvenes, les cuento, yo tenía 17 años, fíjense, y solo pestañeé y de repente ya tenía 60. No sé qué pasó, dónde se fue el tiempo. Así es la vida. Así es, en serio. No sé qué pasó y se fue. Entonces, tienes que pensar desde ya cómo quieres que te recuerden, en qué quieres invertir tu vida. Y tienen que ser estos proyectos que Dios te dirija. ¿Y cómo estás haciendo eso? Alguna cosa así aquí en la iglesia. ¿En qué sirves? ¿En qué estás enrolado? ¿O en tu casa, o en tu trabajo? ¿O en la comunidad donde vives? Hermanos, Jesús fue bendecido con padres que estaban dispuestos a seguir a Dios sin importar el costo personal para ellos. ¿Estás dispuesto tú a hacer eso? ¿Estás dispuesto? Fijen su rostro y vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias porque nos has traído este día para celebrar el nacimiento de Jesús. Sabemos que no nació hoy, pero lo celebramos, Señor. Una alegría que haya sucedido. Venimos hoy delante de ti.
venimos delante de ti, creyendo, Señor, que diste tu vida en amor total, irracional por nosotros. No merecemos nada, pero tú diste tu vida por nosotros. Hermanos, todos en nuestro corazón atesoremos hoy el sacrificio de Jesús. Todas las cosas buenas que disfrutamos y que vamos a disfrutar, las recibimos de su mano generosa. Vengamos hoy en arrepentimiento si hemos sido soberbios, si no hemos tomado en cuenta a Dios. Arrepintámonos, hermanos, arrepintámonos. Si hemos estado diciendo que tal cosa que vamos a hacer, eso es lo que nos va a resolver la situación. Hermanos, arrepintámonos. Él en su misericordia es tu proveedor. Él no va a fallar. Solamente está probando nuestros corazones. Así que, hermano, en esa actitud yo te pido que le pidas al Señor que haga una obra en tu vida. También haga un llamado a las personas que no han recibido a Jesucristo para que ese día hagan efectivo el sacrificio de Jesús y le abran su corazón para que Él venga y transforme tu vida. Dile al Señor: Señor Jesucristo, yo reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que eres el único camino para llegar a Dios. Te pido perdón por mi vida de rebelión, por no haberte tomado en cuenta, Señor. Te pido que entres a mi vida y perdona mis pecados, así como tú lo ofreces, Señor. Transfórmame, Padre, en una nueva persona y ayúdame a seguir tus pasos y a ser como tú. Yo te lo pido, Señor. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que no puedo vivir sin ti. No puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Ahora hay que seguir adelante, a buscar una iglesia donde congregarse. O si quieres congregarte con nosotros para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.